Corría el año 1990 y en las calles bulliciosas de la Ciudad de México, una jovencita de ojos enormes y sonrisa capaz de detener el tráfico ensayaba frente al espejo de un pequeño departamento en Tlalnepantla los mismos pasos que soñaba dar algún día frente a las cámaras. Andrea Legarreta no era hija del privilegio ni del apellido resonante. Era hija del hambre de triunfo. De esa ambición silenciosa que crece en los huesos de quienes saben que el mundo no les regalará nada y que cada oportunidad hay que arrancarla con las manos antes de que alguien más llegue a tomarla primero. Su madre, una mujer de carácter férreo y corazón generoso, le repetía cada noche que la belleza se marchita pero el talento permanece. Lo que ninguna de las dos imaginaba era que el camino hacia esa permanencia estaría pavimentado con decisiones que ningún libro de autoayuda se atrevería a describir y que ninguna madre le desearía jamás a su hija. La Ciudad de México de aquellos años era un organismo vivo y voraz que consumía sueños con la misma indiferencia con que producía nuevos soñadores cada mañana. Miles de jóvenes llegaban cada semana desde todos los rincones del país con una fotografía en la cartera y la certeza de que ellos serían la excepción. La mayoría regresaba a sus ciudades de origen con el sueño intacto pero el bolsillo vacío, convencidos de que el problema había sido la falta de contactos o de dinero o de suerte. Muy pocos se detenían a considerar que quizás el problema era que no estaban dispuestos a pagar el precio real que la industria cobraba por sus favores. Andrea Legarreta sí estaba dispuesta. O al menos eso es lo que sugieren los hechos que vinieron después. Sus primeros pasos en la industria fueron los de cualquier chica que llega a tocar puertas en una televisora gigante con un portafolio de fotos y un sueño demasiado grande para caber en un sobre. Audiciones fallidas, llamadas que no llegaban, productores que la miraban de arriba a abajo con esa evaluación clínica y despiadada que los veteranos del medio habían perfeccionado hasta convertirla en un arte. Algunos la descartaban con un gesto de mano sin siquiera pedirle que abriera la boca. Otros la hacían esperar horas en pasillos de fluorescentes parpadeantes antes de informarle que el papel ya estaba cubierto. El rechazo sistemático que hubiera quebrado a cualquier otra persona parecía en cambio templar algo en ella, endurecer un núcleo interno que sus contemporáneas reconocían pero no sabían cómo nombrar. Sin embargo, algo en Andrea no se apagaba nunca del todo. Una llama que sus compañeras de generación describían como casi antinatural, como si ella tuviera la certeza absoluta de que su momento llegaría aunque el universo entero conspirara en su contra. No era optimismo lo que irradiaba. Era algo más frío y más sólido. Era la convicción de alguien que ya conoce el final de la historia y solo está esperando que los demás capítulos se escriban solos. Y esa convicción intrigaba y perturbaba a partes iguales a quienes la rodeaban. Fue en ese periodo de sombra y espera cuando una figura misteriosa apareció en su vida con la naturalidad inquietante de las cosas que estaban destinadas a ocurrir. Una mujer mayor, de voz cavernosa y manos cargadas de anillos de plata con piedras que nadie supo identificar. Que frecuentaba los pasillos de un canal de televisión menor donde Andrea hacía sus primeras suplencias por un sueldo que apenas alcanzaba para el transporte. Esta mujer, a quien los empleados llamaban en voz baja la madrina, tenía fama de conectar a jóvenes talentos con algo que iba mucho más allá de los contactos del medio. Se decía que ella era el puente entre el mundo de los reflectores y las fuerzas que verdaderamente decidían quién brillaba y quién se hundía en el olvido para siempre. Nadie sabía exactamente cómo había llegado a ese pasillo ni quién le había dado acceso al edificio. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. La primera conversación entre Andrea y la madrina duró apenas unos minutos según quienes la presenciaron desde la distancia prudente que el instinto les dictaba mantener. Pero al terminar, la joven actriz salió de ese rincón oscuro del pasillo con una expresión diferente en el rostro que ninguno de los presentes supo describir con precisión. Ya no era la mirada ansiosa de quien espera. Era la mirada fría y resuelta de quien ya tomó una decisión y ha dejado de hacerse preguntas sobre si fue la correcta. Lo que ocurrió en los meses siguientes a ese encuentro en el pasillo pareció confirmar las teorías más oscuras que circulaban en los camerinos de aquella televisora menor donde nadie imaginaba que estaba gestándose una de las carreras más longevas y polémicas de la historia del entretenimiento mexicano. Andrea Legarreta, aquella chica que llevaba años golpeando puertas sin respuesta, de repente comenzó a recibir llamadas. No de cualquier producción, sino de las que importaban. No de los programas que llenaban los espacios muertos de la programación, sino de los que definían tendencias y construían estrellas. Como si alguien desde las entrañas mismas de la industria hubiera enviado una señal invisible que decía: esta muchacha ya está lista para subir, y nadie cuestionara de dónde venía esa señal ni por qué llegaba precisamente ahora.
Sus compañeras de generación, aquellas con quienes había compartido el sueño y la frustración durante años de audiciones fallidas, comenzaron a notar algo que no sabían cómo nombrar sin sonar envidiosas o irracionales. Andrea irradiaba una seguridad nueva que llenaba los espacios antes de que ella siquiera abriera la boca. No era la seguridad nerviosa y performativa de quien intenta proyectar lo que no siente. Era algo más profundo y más perturbador. Era la seguridad de quien ha firmado un acuerdo y sabe que la otra parte cumplirá su parte del trato. Una calma que en el mundo del espectáculo, donde la ansiedad es el estado natural de existencia, resultaba tan fuera de lugar como un silencio absoluto en medio de una tormenta. Su debut formal en pantalla nacional no fue el tropiezo calculado de novata que los productores experimentados esperaban encontrar y corregir con paciencia. Fue una actuación tan pulida y tan cómoda frente a la cámara que los veteranos del foro intercambiaban miradas de asombro durante las grabaciones. Nadie aprende a ser así de natural en tan poco tiempo, murmuraban los técnicos de piso en los descansos. Eso no se ensaya en ninguna escuela de actuación. Eso viene de otro lugar que ningún currículum artístico puede documentar. Y mientras el público comenzaba a reconocer ese rostro luminoso con la familiaridad inmediata que solo tienen los rostros destinados a la pantalla. En los círculos más cerrados de la televisora ya se tejían las primeras versiones de una historia que tardaría décadas en salir completamente a la luz. La madrina, según relatos de quienes la conocieron antes de que desapareciera tan misteriosamente como había aparecido, no trabajaba sola ni operaba de manera improvisada. Era la representante visible de un linaje esotérico profundamente arraigado en las tierras de Catemaco, Veracruz. Ese rincón de México donde la selva húmeda guarda secretos que 4 siglos de modernidad no han podido borrar ni domesticar. Un lugar donde el conocimiento antiguo y las fuerzas que ese conocimiento invoca coexisten con la vida cotidiana de una manera que los habitantes de las grandes ciudades prefieren calificar de superstición antes que enfrentarse a la incomodidad de considerarla real. Se decía que este linaje ofrecía sus servicios a figuras del espectáculo, la política y los negocios desde hacía generaciones, cobrando a cambio tributos que no siempre eran materiales ni siempre eran inmediatos. A veces el pago se hacía en tiempo, años de vida que se adelantaban sin que el cuerpo lo supiera hasta que el desgaste se volvía imposible de ignorar. A veces en salud, esa energía vital que se drena lentamente como el agua de un depósito que tiene una grieta invisible en la base. Y a veces en algo mucho más difícil de recuperar que el tiempo o la salud. En la capacidad de experimentar genuinamente las cosas que el éxito se supone que debe traer consigo. La alegría. La paz. La sensación de que lo que se tiene es real y no prestado. Los que afirman haber estado cerca de Andrea en esa época temprana de su carrera describen un cambio que fue más allá de lo profesional y que tocó la textura misma de su personalidad. Su manera de relacionarse con la gente se volvió más calculada sin perder nunca la apariencia de la calidez espontánea que era su mayor activo frente al público. Como si hubiera aprendido a habitar 2 capas simultáneas de existencia. La que el mundo veía y aplaudía. Y la que operaba en silencio debajo, moviendo los hilos que la primera capa necesitaba para seguir funcionando con esa perfección que desafiaba cualquier explicación ordinaria. El ascenso de Andrea Legarreta dentro de Televisa no fue gradual ni orgánico como suelen ser los ascensos que se construyen sobre bases sólidas de trabajo y talento acumulado. Fue una escalada vertiginosa que dejó sin aliento a propios y extraños, una trayectoria que en menos de 3 años la llevó de suplente ocasional en un canal menor a figura irreemplazable del matutino más visto de México. Ese programa que durante décadas ha sido el termómetro emocional de millones de hogares. El espacio donde las familias mexicanas calibran cada mañana su sentido de normalidad y pertenencia mientras desayunan y preparan a los niños para la escuela. Su capacidad para conectar con el público era un fenómeno que los analistas de rating intentaban explicar con fórmulas y estadísticas sin encontrar jamás una respuesta que les satisficiera del todo. Los números la favorecían de manera consistente y extraordinaria. Cada segmento que ella conducía registraba picos de audiencia que sus productores aprendieron a anticipar pero nunca a replicar con otros talentos. Había algo en la frecuencia de su presencia en pantalla que activaba en el espectador promedio una respuesta de confianza y cercanía que los expertos en comunicación describían como el santo grial de la televisión de entretenimiento y que en circunstancias normales tarda años o décadas en construirse de manera orgánica. Pero en los pasillos alfombrados de la televisora, lejos de los aplausos y las portadas de revista, comenzaron a circular historias que nadie quería firmar con su nombre.
Se hablaba de una noche en particular, un viaje discreto que Andrea realizó a las afueras de Catemaco acompañada únicamente por la madrina y 2 personas más cuyas identidades nunca fueron confirmadas públicamente. Un viaje del que regresó 3 días después con los ojos enrojecidos y las manos ligeramente temblorosas pero con una determinación instalada en su rostro que sus cercanos describían como la de alguien que acaba de firmar el contrato más importante de su vida y ha quemado detrás de sí todos los puentes que conducían de regreso al punto de partida. Los testimonios sobre lo que ocurrió en aquella región selvática son fragmentados y contradictorios, como suele suceder con las historias que el miedo se encarga de distorsionar en cada transmisión. Algunos hablan de una ceremonia al aire libre bajo la luz de una luna llena que esa noche tenía según los presentes un color que ninguno de ellos había visto antes ni volvería a ver después. Una luna que parecía más cercana de lo normal y que proyectaba sombras con una nitidez perturbadora sobre la vegetación densa de la selva veracruzana. En ese claro de luz antinatural se quemaron objetos personales y se pronunciaron palabras en una lengua que ninguno de los presentes reconoció pero que todos sintieron vibrar en algún lugar del cuerpo que no tiene nombre anatómico. Otros testimonios van más lejos y describen con una especificidad que resulta difícil de atribuir a la imaginación un ritual de intercambio donde Andrea entregó algo íntimo e irrecuperable a cambio de una protección que la haría invisible para el fracaso y el olvido. No se trataba de un objeto físico según estas versiones sino de algo más abstracto y más valioso. Algo que los custodios del linaje de Catemaco describían en su tradición como la primera luz. Ese destello de inocencia y vulnerabilidad genuina que todos los seres humanos traen consigo al nacer y que una vez entregado no puede recuperarse por ningún precio ni mediante ningún ritual posterior. Lo cierto e irrefutable, porque está documentado en las fechas de sus contratos y en los testimonios de sus contemporáneos, es que a su regreso de Veracruz todo cambió con una velocidad que desafiaba cualquier explicación basada en la coincidencia. Los contratos que antes se demoraban aparecieron firmados en cuestión de días. Los productores que la ignoraban comenzaron a buscarla con una urgencia que ellos mismos no sabían explicar cuando alguien les preguntaba. Y algo más sutil pero igualmente poderoso ocurrió en su interior. Esa ansiedad crónica que la había acompañado desde sus años de lucha y rechazo desapareció de golpe, reemplazada por una calma que sus amigos más cercanos encontraban inquietante. Como si Andrea hubiera delegado el peso del miedo a algo o a alguien que desde ese momento se encargaría de cargarlo por ella. A un precio que en ese momento nadie, empezando por ella misma, estaba en condiciones de calcular con precisión. La figura de Eric Rubin entró en la vida de Andrea Legarreta con la energía de una tormenta de verano tardío. Intensa y luminosa y cargada de una electricidad que el público mexicano sintió como propia desde el primer momento en que los vio juntos frente a una cámara. El cantante de Timbiriche, ídolo de una generación entera que había crecido coreando sus canciones en las tardeadas de los 80, representaba exactamente el tipo de hombre que consolidaría no solo el corazón de la conductora sino su posición estratégica en el mapa social de la farándula mexicana. Su romance fue portada inevitable en todas las revistas del corazón. Su boda en el año 2000 fue el evento del año en un medio que convierte cada celebración privada en espectáculo público. Y su imagen de familia perfecta con 2 hijas adorables se convirtió en el sello definitivo de la marca Andrea Legarreta, esa combinación aparentemente indestructible de talento, belleza, familia ejemplar y permanencia mediática. Sin embargo, detrás de esa postal de felicidad conyugal que el público consumía con deleite cada vez que aparecía en las portadas, personas cercanas a la pareja describían una dinámica que no siempre era tan armoniosa ni tan espontánea como parecía. Se hablaba de tensiones profundas y silenciosas relacionadas con la brecha creciente entre sus mundos profesionales. Mientras ella consolidaba un trono inamovible en la pantalla matutina y su nombre se volvía sinónimo del programa más importante del país. La carrera de Eric atravesaba los altibajos propios de un artista que intenta reinventarse en una industria que no siempre tiene espacio para las segundas versiones de sus propias leyendas. Y en ese desequilibrio silencioso, en esa asimetría de poder que ninguno de los dos nombraba pero que ambos sentían en cada conversación sobre el futuro, comenzaron a germinar las primeras grietas de una estructura que por fuera seguía pareciendo sólida. Lo que pocos saben, porque esta información circuló únicamente en los círculos más cerrados del medio artístico mexicano y nunca encontró su camino hacia los medios masivos, es que en ese periodo de aparente estabilidad matrimonial Andrea realizó al menos 2 visitas adicionales a Catemaco. No iba sola ni de manera completamente discreta. Iba con una intención específica que sus acompañantes describían en términos que mezclaban el vocabulario religioso con el esotérico,
como si el lenguaje ordinario fuera insuficiente para nombrar lo que se hacía en esos viajes. La intención era renovar el blindaje, mantener activa la protección que había transformado su carrera. Asegurarse de que las fuerzas que la habían llevado a la cima seguían operando a su favor en un mundo de la televisión que cambia de lealtades con la misma velocidad con que cambia de temporada. Fue durante una de esas visitas cuando supuestamente ocurrió algo que cambió las condiciones del pacto original de una manera que Andrea no anticipaba y que los custodios del linaje le comunicaron con la frialdad de quien entrega un estado de cuentas sin ningún interés en negociar el saldo. Un brujo de mayor jerarquía dentro de la estructura esotérica de Catemaco, conocido entre sus pares únicamente como el Guardián del Humo, le advirtió que la protección que disfrutaba tenía un mecanismo de equilibrio que ella había activado sin comprenderlo del todo en el momento del pacto inicial. Que el éxito continuaría llegando con la puntualidad de lo sobrenatural, pero que a partir de cierto punto cada logro vendría acompañado de una pérdida equivalente en valor emocional. Una pérdida que no podría negociarse ni aplazarse. Un sistema de compensación automática que las fuerzas del pacto usarían para mantener el balance cósmico que su ambición había perturbado aquella noche bajo la luna de color extraño en la selva veracruzana. La advertencia del Guardián del Humo no llegó como una amenaza dramática, sino como la comunicación técnica y desapasionada de alguien que simplemente explica las condiciones de un contrato que la otra parte firmó sin leer. La letra pequeña. Y esa frialdad, esa ausencia total de dramatismo en la entrega de una noticia devastadora, fue lo que hizo que Andrea regresara de ese viaje con una expresión que sus personas más cercanas no supieron interpretar en ese momento, pero que con el paso de los años, cuando las pérdidas comenzaron a materializarse una tras otra con la precisión anunciada, entenderían que era el rostro de alguien que acaba de descubrir que el precio de lo que compró es mucho más alto de lo que le dijeron en el momento de la venta. El nuevo milenio trajo consigo una Andrea Legarreta que parecía habitar una burbuja de invulnerabilidad tan perfecta que sus propios enemigos dentro de la industria habían dejado de intentar perforarla por pura economía de energía. Mientras otras conductoras de su generación veían sus contratos reducidos, sus espacios recortados o sus nombres simplemente desaparecer de la programación con la crueldad discreta que caracteriza los finales de carrera en la televisión mexicana. Ella no solo mantenía sino que expandía su presencia en el programa más poderoso del país con una solidez que desafiaba los ciclos normales de la industria. Su nombre se había vuelto sinónimo del matutino de una manera que ningún ejecutivo de la televisora podía ignorar sin consecuencias. Cuando los estudios de audiencia analizaban qué elementos del programa generaban mayor fidelidad en el espectador habitual, el nombre de Andrea aparecía consistentemente en los primeros lugares con un margen que sus rivales internas nunca lograron cerrar a pesar de todos sus esfuerzos. Esto le otorgaba un poder de negociación contractual que era en sí mismo una forma de protección. Porque en el mundo de la televisión comercial el talento que genera rating tiene una inmunidad práctica que ninguna cláusula legal puede replicar con la misma eficacia. Pero el precio del que le había advertido el Guardián del Humo comenzó a manifestarse de maneras sutiles que solo quienes la conocían de cerca podían detectar detrás de la perfección estudiada de su imagen pública. Sus problemas de salud, que ella siempre minimizaba frente a las cámaras con una sonrisa y un comentario ligero diseñado para cerrar el tema antes de que generara preocupación, eran en privado motivo de consultas médicas frecuentes y de un deterioro físico que contrastaba brutalmente con la imagen radiante que proyectaba bajo los reflectores del foro. Médicos que la atendieron en esa época, sin revelar detalles clínicos pero con la elocuencia del silencio estratégico, mencionaban en conversaciones privadas que los resultados de sus estudios mostraban patrones que no correspondían con los de una mujer de su edad aparente ni con su nivel de vitalidad visible. Como si el cuerpo llevara una contabilidad paralela y más honesta que la que mostraba la pantalla. En el ámbito doméstico, la convivencia con Eric Rubin había encontrado un equilibrio que funcionaba, pero que quienes lo observaban de cerca describían como el equilibrio de dos piezas que encajan perfectamente pero que no fueron diseñadas para la misma máquina. Compartían los eventos públicos con una coordinación impecable. Las fotos de familia con la espontaneidad cuidadosamente construida de quienes saben que cada imagen es también un comunicado, y la narrativa de la pareja perfecta con una profesionalidad que admiraba incluso a sus propios representantes. Pero en la intimidad de su hogar, según las personas que tuvieron acceso a ese espacio durante esos años, las conversaciones importantes brillaban por su ausencia y los silencios hablaban con una elocuencia que ninguna cámara lograba capturar.
Lo más perturbador de esta etapa fue la desaparición gradual pero sistemática de 3 personas que habían trabajado muy cerca de Andrea durante sus primeros años de carrera. No una desaparición física que hubiera generado alarmas o investigaciones, sino una especie de borrado profesional y social que las dejó completamente fuera del radar de la industria sin que ninguna de ellas pudiera explicar con claridad qué había ocurrido. Simplemente dejaron de recibir llamadas. Sus contactos se evaporaron. Las puertas que antes se abrían con su nombre comenzaron a permanecer cerradas sin ninguna razón aparente. Y los que notaron esta coincidencia y la pusieron en el contexto de la advertencia del guardián del humo comenzaron a murmurar que el sistema de equilibrio del pacto había comenzado a operar, cobrando sus primeras cuotas en vidas ajenas antes de llegar eventualmente a cobrar en la propia. Hay un episodio que los veteranos de la televisora narran únicamente en voz muy baja y solo cuando la conversación cae en ese territorio de historias que todos conocen pero nadie quiere ser el primero en contar en voz alta. Ocurrió durante la grabación de un especial de fin de año. Uno de esos programas de varias horas donde todo el elenco del matutino convive frente a las cámaras en un ambiente de supuesta celebración y camaradería que el público en casa consume como si fuera genuino y que los participantes sostienen con el esfuerzo invisible de los profesionales que saben exactamente qué cara poner para cada tipo de cámara. En un descanso entre segmentos, cuando el foro se llenaba del ruido familiar de los técnicos ajustando equipos y los asistentes de producción corriendo con auriculares y tabletas, una de las conductoras invitadas para ese especial, mujer conocida en el medio por sus afinidades espirituales declaradas y por una sensibilidad para detectar lo que ella llamaba públicamente energías adheridas, se negó de manera rotunda e inexplicable a compartir el camerino con Andrea. La negativa no llegó acompañada de una explicación que los presentes pudieran procesar en términos racionales. Llegó como una reacción física, como si su cuerpo tomara la decisión antes de que su mente terminara de formularla. La escena que siguió fue descrita por todos los presentes como incómoda hasta el límite de lo soportable. De esa incomodidad particular que genera el contacto involuntario con algo que el cerebro racional no tiene categorías para clasificar. La conductora invitada, pálida con los ojos desorbitados y la respiración alterada, salió del camerino sin dar explicaciones coherentes y pidió a su equipo que la sacara del edificio de inmediato. Los asistentes de producción intercambiaron miradas de perplejidad mientras intentaban gestionar la situación con la discreción que la televisora siempre exige ante los episodios que no tienen explicación conveniente. Antes de subir a su vehículo, y esto es precisamente lo que hace que la historia se repita con un escalofrío en los pasillos de la televisora cada vez que alguien la cuenta. La conductora alcanzó a decirle a su asistente personal una sola frase que el asistente repetiría años después en una conversación que eventualmente llegó a las personas que documentan estos casos. La frase era simple y devastadora en su simplicidad. Dijo que en ese cuarto no había una sola mujer sino 2, y que la segunda llevaba demasiado tiempo esperando cobrar lo que le debían. Andrea nunca hizo referencia pública a este incidente ni privada según quienes la rodeaban en ese momento. Tampoco lo negó con la energía que hubiera dedicado a desmentir una acusación que considerara completamente falsa. Simplemente continuó con la grabación como si nada hubiera perturbado el orden del foro. Con esa calma desconcertante que sus compañeros habían aprendido a interpretar como la señal de que ella sabía más de lo que dejaba ver y que ese conocimiento adicional le otorgaba una tranquilidad que desde afuera era imposible de distinguir de la indiferencia. Y esa calma era en sí misma la parte más perturbadora de toda la historia. Porque sugería que lo que la conductora invitada había visto o sentido en ese camerino no era una sorpresa para Andrea sino una presencia conocida con la que había aprendido a coexistir. Las habladurías sobre el camerino llegaron eventualmente a oídos de los productores ejecutivos que optaron por el silencio institucional que la televisora siempre ha preferido ante los escándalos que no puede controlar, mediante los canales habituales de las relaciones públicas. Pero en la memoria colectiva del foro ese episodio quedó grabado como el primer momento en que lo que todos susurraban se materializó frente a testigos que no podían ser descartados como inventores de chismes de camerino. Algo habitaba alrededor de Andrea Legarreta. Y ese algo, según la conductora que salió corriendo aquella tarde, tenía hambre y paciencia en proporciones iguales. El escándalo que sacudió los cimientos de la imagen pública de Andrea Legarreta no vino de una infidelidad expuesta ni de un contrato roto con demasiada visibilidad ni de ninguno de los dramas habituales con que la farándula mexicana nutre su ciclo de noticias. Vino de un frente que nadie anticipaba y que resultó ser el más devastador precisamente porque atacaba lo único que ella siempre había protegido con mayor ferocidad que su propia carrera.
Su reputación de mujer honesta, cercana y genuinamente conectada con la gente común que la veía cada mañana como una amiga de confianza sentada en su sala. Todo comenzó con una inversión financiera. Una de esas propuestas que circulan en los círculos de la farándula de boca en boca con la velocidad de los rumores y la credibilidad que solo otorga el aval de nombres conocidos. Un esquema que prometía rendimientos extraordinarios en tiempos que desafiaban la lógica del mercado, pero que en el mundo del exceso y la abundancia donde se mueven las figuras del espectáculo mexicano nadie se detiene a cuestionar, porque el dinero fácil es simplemente el tipo de dinero al que están acostumbrados. Andrea no solo invirtió una cantidad significativa de su propio patrimonio, sino que recomendó abiertamente el esquema a sus seguidores desde la pantalla del programa más visto de la mañana. Lo hizo con la convicción y el entusiasmo que la caracterizaban, con esa capacidad de generar confianza inmediata que había sido siempre su mayor activo profesional y que durante décadas había convertido cada producto que ella recomendaba en un éxito comercial garantizado. La gente que la veía cada mañana le creía. No porque tuvieran evidencia de que tenía razón, sino porque la habían visto en su sala durante tanto tiempo que su palabra tenía el peso de la de un familiar cercano. Y cuando el esquema colapsó y miles de personas comunes, no figuras del espectáculo sino familias de clase media que habían ahorrado durante años, perdieron su dinero. El nombre de Andrea quedó pegado al desastre con una pegajosidad que ninguna estrategia de relaciones públicas podría limpiar en el corto plazo. La reacción del público fue de una brutalidad que los veteranos del medio describieron como algo que no habían visto antes con esa intensidad. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una ejecución simbólica que duró semanas y que, a diferencia de los escándalos anteriores, no cedía ante los ciclos habituales de la atención mediática. Las personas que habían perdido dinero real aparecían en las transmisiones en vivo de sus propias redes con rostros marcados no solo por la rabia sino por el tipo de dolor particular que deja la traición de alguien en quien habías depositado una confianza que no estaba basada en un contrato sino en años de familiaridad cotidiana. Ya no era solo la conductora querida que podría tener secretos oscuros en su pasado. Era ahora una figura que había traicionado de manera concreta y cuantificable la confianza de gente ordinaria. De las mismas personas que durante décadas le habían regalado su lealtad y su audiencia cada mañana sin pedirle nada a cambio excepto que siguiera siendo real. El daño era de una naturaleza diferente y mucho más profunda que cualquier rumor esotérico o escándalo de farándula. Era el daño que deja la decepción de quien creías que era genuino y que resultó ser, en el mejor de los casos, descuidado con tu confianza y en el peor de los casos, algo mucho más calculado que eso. La tormenta del escándalo financiero no amainó sola ni siguió el ciclo predecible de los escándalos de farándula que estallan con estruendo y se disipan en 2 semanas cuando aparece el siguiente tema que captura la atención del público. Se alimentó de una serie de revelaciones paralelas que comenzaron a surgir como grietas en una presa que lleva demasiado tiempo bajo una presión que nadie había querido reconocer como peligrosa. Una periodista de investigación conocida en el medio por su disposición a publicar lo que otros guardaban en cajones cerrados comenzó a circular entre sus colegas fragmentos de un testimonio que provenía de alguien que había trabajado en la residencia de Andrea durante varios años en una relación laboral que la fuente describía como lo más parecido que había experimentado en su vida a habitar 2 realidades simultáneas. Este testimonio describía con una minuciosidad que resultaba difícil de atribuir a la imaginación o al resentimiento laboral una serie de rituales que se llevaban a cabo en un cuarto específico de la casa. Un cuarto al que el personal doméstico tenía prohibido el acceso bajo cualquier circunstancia y que la propia Andrea limpiaba personalmente cada semana con materiales que traía en bolsas negras que nunca se dejaban en los basureros de la casa sino que desaparecían con ella en su vehículo. Se describían olores que se filtraban por debajo de la puerta durante ciertas noches, una mezcla de copal, tierra húmeda y algo más dulce y más oscuro que ninguno del personal supo identificar, pero que todos asociaban con una sensación física de pesadez que se instalaba en el pecho y no desaparecía hasta que se salía a un espacio abierto. Los sonidos eran otro elemento recurrente en el testimonio. No música ni conversación sino algo más rítmico y más bajo, como si alguien repitiera las mismas palabras una y otra vez a una velocidad y en un tono que no pertenecía al registro normal del habla humana. El personal había aprendido a ignorar estos sonidos por una cuestión de supervivencia laboral. Por esa pragmática adaptación que desarrollan quienes necesitan conservar su empleo más de lo que necesitan entender lo que ocurre a su alrededor. Y la presencia periódica de visitantes que llegaban siempre de noche, siempre solos y siempre sin dejar ningún rastro de su visita en los registros de seguridad del fraccionamiento.
Lo que hacía este testimonio particularmente difícil de desestimar para quienes lo leyeron con atención era el nivel de detalle sobre objetos específicos que supuestamente habitaban ese cuarto. Fotografías sin marcos colocadas en círculos sobre el piso de madera. Velas de colores que los expertos en tradición esotérica veracruzana consultados por la periodista identificaron como correspondientes a peticiones muy concretas dentro de ese sistema de creencias. Y en el centro de todo, según la persona que hablaba desde el anonimato de su miedo, una caja de madera oscura con inscripciones que ningún miembro del personal había podido descifrar pero que todos asociaban con un malestar físico inexplicable que sentían en las horas siguientes a pasar frente a esa puerta. Un malestar que no era dolor sino algo más difuso y más persistente. Como si algo les hubiera quitado una capa de protección que antes daban por sentada. Andrea nunca respondió directamente a este testimonio con la especificidad que hubiera requerido una negación convincente. Su equipo de comunicación emitió un comunicado genérico sobre las mentiras que circulan en medios irresponsables y sobre el daño que este tipo de publicaciones causa a las familias de personas públicas. Palabras correctas, tono adecuado, ningún detalle que pudiera ser verificado ni refutado. Pero el silencio específico sobre los elementos concretos del cuarto, la ausencia de una negación que tocara cualquiera de los detalles particulares del testimonio, fue interpretado por muchos como una confirmación involuntaria de que algo en esa historia tenía raíces en una realidad que el comunicado genérico no podía alcanzar. Hay momentos en la vida pública de una figura famosa donde el tiempo parece dividirse con una claridad brutal entre un antes y un después que no admite interpretaciones ambiguas. Para Andrea Legarreta ese momento llegó en forma de una transmisión en vivo donde las lágrimas que derramó frente a millones de espectadores dividieron para siempre a su audiencia en dos bandos que desde entonces no han encontrado manera de reconciliarse. Los que la vieron como una mujer genuinamente lastimada por las injusticias del escarnio público, una persona real detrás del personaje mediático que merecía la misma compasión que cualquier ser humano en crisis. Y los que vieron en ese llanto la actuación más calculada de una carrera construida sobre la capacidad de hacer sentir a la gente exactamente lo que se necesitaba que sintiera en el momento preciso en que se necesitaba que lo sintiera. Esa transmisión ocurrió en el pico más alto de la crisis generada por el escándalo financiero, cuando las exigencias públicas de que enfrentara consecuencias legales concretas habían alcanzado un volumen que la televisora ya no podía gestionar con los recursos habituales de la comunicación institucional. Andrea apareció en cámara sin el maquillaje habitual de su personaje matutino, con el cabello ligeramente desorganizado y una vulnerabilidad física cuidadosamente construida que comunicaba al espectador que lo que estaba a punto de ver no era la conductora sino la mujer. Y durante varios minutos habló del dolor, de la injusticia, de cómo su nombre había sido utilizado por personas en quienes confió plenamente y que la traicionaron de una manera que ella nunca hubiera podido anticipar. Lo que no dijo fue tan elocuente como lo que sí dijo, y quizás más importante para entender quién es Andrea Legarreta detrás de la imagen que construyó durante décadas. No asumió ninguna responsabilidad concreta ni parcial por haber promovido el esquema. No ofreció ninguna forma de reparación ni siquiera simbólica a quienes perdieron su dinero siguiendo su recomendación. No mencionó ninguna acción legal que hubiera iniciado contra los responsables del fraude que ella misma había legitimado desde la pantalla más vista de la mañana mexicana. Solo habló de su propio sufrimiento con una fluidez narrativa y una precisión emocional que sus críticos señalaron como la prueba más clara de que en Andrea Legarreta el límite entre la persona y el personaje había desaparecido hace tanto tiempo que quizás ni ella misma podía ya identificar dónde estaba esa frontera. Pero lo verdaderamente perturbador, lo que convirtió ese episodio en algo que trasciende la discusión habitual sobre autenticidad versus performance en los medios, llegó horas después de que la transmisión terminara. Varias personas que habían perdido dinero real en el esquema, personas con razones concretas y legítimas para mantener su rabia intacta, reportaron de manera independiente y sin coordinación entre ellas haber sentido al ver las lágrimas de Andrea una compulsión extraña e inexplicable hacia el perdón. No porque los argumentos de ella fueran convincentes desde ningún punto de vista racional sino por algo más visceral e irracional. Como si la imagen de su rostro llorando activara en el espectador una respuesta que operaba completamente por debajo del nivel del análisis consciente. Los que conocían las tradiciones del linaje de Catemaco y los mecanismos específicos de los pactos que ese linaje administraba tenían una explicación para este fenómeno. Y esa explicación no era tranquilizadora para nadie que se tomara un momento para pensar en sus implicaciones. La relación de Andrea Legarreta con el poder real, ese que opera lejos de las cámaras en los espacios donde se toman las decisiones que luego el mundo ve como inevitables,
Ha sido uno de los misterios mejor guardados de su carrera. Un misterio que no genera titulares porque sus protagonistas tienen demasiado que perder con la visibilidad y porque las instituciones que deberían investigarlo tienen demasiados incentivos para mirar hacia otro lado. Pero en los últimos años, a medida que el cerco de los escándalos se fue cerrando y las personas que antes guardaban silencio comenzaron a calcular de manera diferente los costos y los beneficios de hablar, empezaron a filtrarse detalles sobre una red de conexiones que explicaría muchas de las cosas que de otra manera resultan imposibles de entender. Como la manera en que ciertos problemas legales que debieron haber seguido un curso natural y documentado simplemente se evaporaron sin que ningún expediente oficial registrara el motivo del cierre. O como decisiones ejecutivas dentro de la televisora que por lógica comercial y por el estado de su imagen pública en determinados momentos debieron haberla afectado terminaron beneficiándola con una regularidad que sus competidoras internas encontraban imposible de atribuir a la coincidencia. O la razón por la que ciertos periodistas que comenzaron a investigar aspectos específicos de su historia simplemente dejaron de publicar sobre el tema sin ninguna explicación pública. Se habla de reuniones en restaurantes del tipo que no aparecen en ninguna guía y donde la privacidad no es un lujo sino la condición fundamental del negocio. Con figuras que combinan el dinero antiguo y la influencia política de una manera que en México tiene un nombre que todos conocen pero muy pocos pronuncian en voz alta en contextos donde alguien podría estar tomando notas. Personas que asistieron a esas reuniones en calidad de acompañantes o de personal de servicio describían a Andrea como extraordinariamente hábil para moverse en esos espacios. Capaz de escuchar mucho más de lo que hablaba y de hacer sentir a cada interlocutor que él era el protagonista absoluto de la conversación mientras ella acumulaba silenciosamente la información y los favores que luego convertía en protección para los momentos en que la necesitara. Este talento para la navegación en aguas que ahogarían a cualquier persona sin la preparación adecuada no era casual ni era el producto exclusivo de una inteligencia natural por extraordinaria que fuera. Quienes conocen las prácticas específicas del linaje esotérico de Catemaco señalan que una parte fundamental de los pactos que ese linaje ofrece a figuras públicas incluye lo que en su tradición se conoce como el don de la invisibilidad en el poder. Una capacidad que opera en el plano de las relaciones humanas de manera análoga a como opera un campo magnético en el plano físico, atrayendo sin esfuerzo visible las alianzas necesarias y repeliendo las amenazas antes de que alcancen la proximidad suficiente para causar daño real. Pero todo don tiene su sombra en la cosmología del linaje veracruzano. Y la sombra de este en particular, según los custodios de ese conocimiento que han observado sus efectos durante generaciones, es que quien lo posee se vuelve gradualmente e irreversiblemente incapaz de establecer vínculos genuinos. Cada relación se convierte en una transacción con términos implícitos que ambas partes entienden aunque ninguna los nombre. Cada conversación en una operación con objetivos que el portador del don persigue incluso cuando cree estar actuando desde la espontaneidad. Y con el tiempo la soledad que esto genera se vuelve tan profunda y tan específica que ni el éxito más arrollador ni la fama más extendida ni el dinero más abundante logran llenar el espacio que dejó lo que se entregó en Catemaco aquella noche bajo la luna de color extraño. El quiebre comenzó a hacerse visible en los detalles pequeños que solo los observadores más atentos y más pacientes podían detectar detrás de la perfección técnica que Andrea mantenía frente a las cámaras con la disciplina de alguien que sabe que su supervivencia profesional depende de no bajar la guardia ni un segundo. Una mirada que tardaba una fracción de segundo más de lo normal en encontrar el lente antes de que la sonrisa llegara a los ojos. Una sonrisa que aparecía con un retraso casi imperceptible después del chiste, como si el circuito entre la señal externa y la respuesta emocional hubiera desarrollado una pequeña pero significativa demora. Una manera de sentarse en el sillón del foro que sugería no la comodidad de quien está en su casa sino la vigilancia permanente de quien siempre está calculando inconscientemente la distancia hacia la salida más cercana. Sus compañeras del matutino, mujeres con años de experiencia en leer los lenguajes no verbales de la supervivencia en un foro de televisión en vivo, lo notaron antes que nadie y respondieron de la manera que el instinto de autopreservación dicta en esos ambientes. El distanciamiento gradual que en el mundo de la televisión equivale a la más elocuente de las declaraciones de posicionamiento. Las interacciones espontáneas entre segmentos comenzaron a reducirse. Los abrazos se volvieron más cortos y más formales, cumpliendo su función visual para las cámaras sin el calor que los había caracterizado durante años. Las carcajadas compartidas que durante tanto tiempo habían sido el pegamento emocional del programa empezaron a sonar como ensayadas. Como si alguien hubiera reemplazado la risa genuina por una versión técnicamente correcta pero vacía de la sustancia que la hacía contagiosa.
Fue en este contexto de fisuras que todavía no eran públicas cuando reapareció una figura que muchos dentro del medio creían definitivamente enterrada en el pasado. Un hombre al que los veteranos de mayor antigüedad identificaban como parte activa del linaje esotérico de Catemaco, aunque él nunca había tenido presencia pública ni nombre conocido fuera de los círculos donde esas cosas se nombran. Lo llamaban simplemente el cobrador. No por ninguna función relacionada con el dinero, sino porque en la tradición del linaje su aparición en la órbita de alguien señalaba con una precisión que sus observadores describían como aterradora el momento en que las deudas espirituales acumuladas entraban en su fase final e irrevocable de liquidación. Su presencia fue reportada por primera vez en las inmediaciones de la televisora por un camarógrafo con muchos años en el medio que lo reconoció a partir de una historia que le había contado años antes un colega ya retirado, que había trabajado con otra figura pública en el momento en que el cobrador también había aparecido en su periferia. Lo que le siguió a esa figura pública en los meses posteriores a la aparición era una historia que el camarógrafo prefería no repetir completa. Vestía ropa completamente ordinaria, no tenía ningún rasgo físico que lo hiciera memorable en una multitud. Pero sus ojos, según el camarógrafo que lo observó desde la distancia de quien no quiere ser notado notando, eran los de alguien que ya conoce el final de la historia que los demás todavía están viviendo con la urgencia de quien cree que el desenlace es incierto. La aparición del cobrador en los márgenes de la vida pública de Andrea coincidió con una serie de eventos que en cualquier otro contexto y para cualquier observador sin acceso a la historia completa podrían atribuirse razonablemente a la mala suerte acumulada o a las presiones normales de una carrera larga en una industria despiadada. Pero vistos en conjunto por quienes conocían los patrones específicos que el linaje de Catemaco utilizaba para anunciar el vencimiento inminente de sus contratos, conformaban un mapa de señales que resultaba imposible de ignorar para quien supiera leerlo. Primero fue la salud, con una insistencia que comenzó a resultar imposible de atribuir al exceso de trabajo o al estrés ordinario de la exposición pública. Las ausencias del programa, que antes eran la excepción absoluta y siempre llegaban acompañadas de explicaciones detalladas y tranquilizadoras, comenzaron a volverse más frecuentes. Y las explicaciones que las acompañaban se fueron volviendo progresivamente menos específicas, como si el equipo de comunicación hubiera recibido la instrucción de dar la menor cantidad de información verificable sobre el estado real de su salud. Personas del entorno médico que la atendían en esa época sin violar ninguna confidencialidad, pero con la elocuencia particular del silencio que sabe demasiado, dejaban entender en conversaciones privadas que lo que Andrea enfrentaba físicamente no era el resultado de un evento único ni de una patología claramente identificable, sino de un desgaste acumulado que los instrumentos de la medicina convencional describían pero no podían explicar en términos que tuvieran sentido dentro de sus propios marcos teóricos. Luego fue la relación con Eric. El matrimonio que había sobrevivido con una solidez aparentemente sobrenatural los escándalos, las crisis públicas, las asimetrías de poder y las presiones casi inhumanas de dos carreras artísticas que operaban en universos cada vez más diferentes, comenzó a mostrar señales de fractura que sus fans más atentos detectaron antes de que ningún medio lo reportara. Eric dejó de aparecer en los eventos donde antes era una presencia constante y reconocible. Las publicaciones conjuntas en redes sociales que antes marcaban el ritmo de su narrativa de pareja se espaciaron hasta volverse ocasionales. Y cuando aparecían, algo en la composición de las imágenes, en la distancia entre los cuerpos, en la dirección de las miradas que no se encontraban, comunicaba con una claridad que ningún filtro podía corregir una frialdad que no era la de dos personas que se han distanciado temporalmente, sino la de dos personas que han llegado a un acuerdo sobre algo que todavía no están listos para nombrar en público. Para quienes seguían la pista del cobrador y conocían los patrones documentados del linaje veracruzano, estas señales eran el preludio reconocible de la fase más oscura y más definitiva del cobro. La fase en que el pactante no pierde lo que acumuló gracias al pacto, sino lo que siempre fue suyo antes de que cualquier fuerza externa interviniera en su destino. La salud que habitaba el cuerpo antes de la primera ceremonia en Catemaco. El amor que existía antes de que la fama llegara a redefinir cada relación en términos de utilidad y posicionamiento. La identidad genuina que habitaba ese cuerpo antes de que la protección invisible llegara a instalarse en él como un inquilino que nunca pidió permiso para quedarse y que no tiene ninguna intención de irse sin cobrar lo que se le debe. Existen los archivos que ciertas personas han dedicado su vida a construir y a proteger sobre los casos documentados del linaje esotérico de Catemaco, un patrón de comportamiento en el pactante que se repite con una consistencia que desafía cualquier explicación basada en la coincidencia o en los sesgos del observador.
cuando el momento del cobro final se aproxima con la puntualidad implacable de lo que fue acordado desde el principio. La persona involucrada comienza a experimentar una tensión interna que sus observadores más cercanos describen como la guerra entre dos instintos igualmente poderosos e igualmente desesperados. Por un lado, la compulsión hacia la revelación, el impulso casi físico de liberar el peso de lo que sabe y de lo que hizo y de lo que entregó en aquellas noches de humo y luna extraña. Por el otro, el instinto de supervivencia que ha aprendido a través de décadas de práctica a mantener exactamente el silencio necesario para seguir en pie. Esta tensión comenzó a manifestarse en Andrea de maneras que quienes la conocían desde sus inicios, los pocos que todavía estaban cerca y cuya lealtad era suficientemente sólida para sobrevivir a todos los escándalos, describían con una inquietud que no sabían cómo expresar sin sonar como si hubieran perdido el contacto con la realidad ordinaria. Momentos en vivo durante el programa donde parecía estar a punto de decir algo que no estaba en el guión ni en ningún script aprobado por producción. Algo que venía de un lugar más profundo y más urgente que el foro de televisión. Y que luego se tragaba con una sonrisa y un comentario de transición que los televidentes leían como naturalidad y que sus compañeras de foro leían como la evidencia de una contención que costaba un esfuerzo físico visible. Una periodista que la entrevistó en ese periodo para una publicación de largo aliento describió la experiencia en términos que sus editores le pidieron que suavizara antes de publicar porque consideraron que generarían más preguntas de las que el formato del artículo permitía responder. Dijo que en un momento específico de la conversación, cuando le preguntó sobre los recursos internos que había utilizado para mantenerse vigente y relevante durante tanto tiempo en una industria que descarta a sus figuras con una velocidad que no tiene paralelo en ningún otro sector, Andrea se quedó en silencio. No el silencio breve de quien está buscando las palabras adecuadas, sino un silencio que la periodista calculó en casi 20 segundos y que se extendió en el espacio entre ellas como algo que tenía densidad y temperatura propias. Y en ese silencio la expresión del rostro de Andrea pasó por algo que la periodista describió en privado, con la imprecisión de quien no tiene el vocabulario para lo que vio. Como el rostro de alguien que está mirando algo que los demás no pueden ver y negociando en tiempo real con ello. La pregunta que comenzó a instalarse en las conversaciones de quienes seguían de cerca el desarrollo de esta historia desde sus diferentes ángulos era si Andrea Legarreta tenía todavía la capacidad real de elegir. Si el pacto sellado décadas atrás en las tierras húmedas de Veracruz le dejaba algún margen genuino de voluntad o si a estas alturas ella era simplemente el instrumento de fuerzas que la habían usado con eficiencia extraordinaria y que llegado el momento de la liquidación final la descartarían con la misma frialdad con que se descarta una herramienta que ha cumplido su función y cuyo mantenimiento ya no justifica el costo. Era una pregunta que no tenía respuesta cómoda en ninguna de sus versiones posibles. El último acto de esta historia, que todavía no ha llegado a su capítulo final, comenzó con una noticia que llegó un martes por la mañana a las redacciones de los medios de espectáculos con la contundencia particular de las noticias que han estado esperando el momento justo para explotar. Sin anuncio previo, sin filtración gradual que permitiera a nadie prepararse para recibirla. Andrea Legarreta y Eric Rubin confirmaban su separación después de 24 años de un matrimonio que había sido para millones de personas la prueba viviente de que el amor verdadero podía sobrevivir no solo al tiempo, sino a todos los embates que la fama y el dinero y el escrutinio público le lanzan a las relaciones humanas. El comunicado fue breve, con la brevedad de quien tiene mucho que ocultar y sabe que cada palabra adicional es una nueva superficie que puede ser analizada en busca de lo que no se dice. Hablaba de decisión mutua tomada con respeto profundo y con la prioridad puesta en el bienestar de sus hijas. Todo lo correcto. Todo lo que se supone que debe decir un comunicado de este tipo en el mundo donde hasta el dolor privado tiene que pasar por el filtro de la estrategia comunicacional. Pero lo que no decía era todo lo que importaba para quienes habían estado siguiendo la historia con la paciencia de los que saben que los finales verdaderos nunca llegan de manera conveniente. No decía nada sobre el momento específico en que la decisión se tomó ni sobre qué evento o acumulación de eventos la hizo inevitable después de 24 años de haber sobrevivido todo lo demás. No explicaba por qué este era el punto sin retorno cuando otros momentos de crisis mucho más visibles y más dramáticos no lo habían sido. No mencionaba ningún detonante. Y esa ausencia de detonante visible, esa separación que parecía surgir de la nada en un momento en que externamente todo parecía estar en un equilibrio sostenible, era precisamente lo que hacía que la versión del vencimiento del pacto resonara con una fuerza que ninguna explicación basada en la incompatibilidad acumulada podía superar.
En el sistema de creencias del linaje de Catemaco, la pérdida del compañero de vida no es un accidente ni el resultado natural de dos personas que simplemente se alejan con el tiempo. Es el cobro más doloroso que el sistema puede ejecutar porque ataca no lo que se construyó con el apoyo del pacto sino lo que existía antes de él. Es la forma que tienen las fuerzas que firmaron el contrato de recordarle al pactante que nada de lo que se construye sobre un cimiento de sombras puede proteger lo que es genuinamente humano. Que el éxito puede comprarse pero el amor no puede blindarse. Que la fama puede mantenerse con rituales pero la intimidad real no puede ser custodiada por ninguna fuerza que no sea la de dos personas que eligen seguir eligiéndose. Y ese recordatorio llegó a Andrea Legarreta con la puntualidad brutal de quien ha llevado la cuenta desde el principio y sabe exactamente cuando el balance ha llegado al punto de equilibrio que el contrato establecía. Con la precisión del cobrador que apareció en las inmediaciones de la televisora y que llevaba en sus ojos el conocimiento de un final que para los demás todavía se sentía como una posibilidad remota. Con la indiferencia de las fuerzas que nunca prometieron felicidad. Solo prometieron éxito. Y el éxito, como siempre, llegó puntual y completo y absolutamente vacío de todo lo que en realidad importa cuando las luces del foro se apagan y queda solo la persona real en el silencio de una casa que es demasiado grande para una sola presencia. Y aquí estamos, amigos. Al final de un camino que comenzó con una joven de ojos enormes ensayando frente a un espejo en un departamento pequeño y que nos ha traído hasta una mujer que habita el centro exacto de la paradoja más antigua y más dolorosa que existe en la historia de la ambición humana. Lo tiene todo en el sentido en que el mundo de la fama y el dinero define ese todo. Y ha perdido precisamente lo que más importaba en el único sentido en que las cosas realmente importan, que es el de lo que se siente cuando nadie está mirando y no hay cámara a la que dirigir la sonrisa correcta. Brilla bajo los reflectores más poderosos de la televisión de habla hispana con una regularidad que después de tantos escándalos y tantas crisis resulta en sí misma un fenómeno digno de análisis. Y en la intimidad de sus noches enfrenta una oscuridad que ninguna luz artificial puede disipar porque no es la oscuridad de la ausencia de luz sino la oscuridad específica de quien lleva décadas compartiendo su espacio interior. Con algo que llegó prometiendo protección y que cobró su hospedaje en la moneda más difícil de reponer. Ha sobrevivido escándalos que habrían destruido permanentemente a cualquier otra figura pública de su generación y sin embargo cada mañana que aparece en pantalla hay algo en sus ojos que los que saben leer esos lenguajes más sutiles reconocen con una mezcla de fascinación y de tristeza como el cansancio específico de quien lleva décadas cargando un peso que en el momento de aceptarlo le prometieron que sería ligero. La historia de Andrea Legarreta nos confronta con preguntas que van mucho más allá de la farándula y los rituales y los pactos sellados en la oscuridad de la selva veracruzana. Nos pregunta cuánto estamos dispuestos a sacrificar en nombre del éxito cuando el éxito parece esquivarnos y la desesperación nos hace perder de vista el valor real de lo que todavía tenemos. Nos pregunta si existe alguna versión del triunfo que no exija como precio alguna parte fundamental de lo que somos antes de que la ambición llegue a redefinir lo que creemos merecer. Nos pregunta si las decisiones que tomamos en los momentos de mayor vulnerabilidad y mayor hambre nos definen de manera permanente o si existe en algún lugar de la condición humana una posibilidad genuina de regresar al punto donde nos desviamos y retomar el camino con lo que quedó. No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Quizás no hay respuestas definitivas de ningún tipo. Y es posible que esa sea precisamente la razón por la que historias como esta nos atrapan con una fuerza que va más allá del morbo o del interés en la vida privada de los famosos. Porque en el fondo detrás de los rituales en Veracruz y del cobrador con sus ojos de quien ya conoce el desenlace y de la caja de madera oscura con inscripciones que nadie sabe leer. Lo que realmente estamos mirando es el espejo amplificado de nuestras propias ambiciones. De ese momento que todos hemos tenido o tendremos donde nos preguntamos internamente y con una honestidad que rara vez nos permitimos en voz alta cuánto estaríamos dispuestos a pagar por lo que más deseamos y si el precio que estamos considerando es realmente nuestro para ofrecer. Andrea Legarreta sigue apareciendo cada mañana en la pantalla del programa que ha definido su existencia pública durante más años de los que muchos de sus espectadores llevan de vida. Sigue sonriendo hacia las cámaras con esa capacidad que la ha distinguido siempre para hacer sentir a quien la mira que todo está bajo control y que el mundo es un lugar manejable y cálido. Pero hay quienes dicen que si prestas suficiente atención, si miras más allá de la sonrisa técnicamente perfecta y te detienes en el segundo exacto antes de que sus ojos encuentren el lente de la cámara, puedes ver por un instante brevísimo y fugaz a la chica del departamento pequeño que tomó una decisión en un pasillo oscuro y que todavía hoy, después de todo lo que vino después,
No sabe con certeza absoluta si aquella decisión fue el inicio de su grandeza o el principio de una deuda que no tiene fecha de liquidación porque las fuerzas que la administran no trabajan con los calendarios que usamos los seres humanos para medir el tiempo que nos queda. Lo que sí sabemos, amigos, es que el linaje de Catemaco no olvida y no negocia descuentos. Que los pactos firmados en la oscuridad eventualmente buscan la luz con la persistencia de las raíces que atraviesan el concreto. Y que la historia de Andrea Legarreta, cualquiera que sea la verdad que habite en su centro más íntimo, no ha llegado todavía a su último capítulo. Déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más y si crees que existe alguna manera real de liberarse de las decisiones que tomamos cuando el hambre de triunfo es más grande que el miedo a las consecuencias. No olvides suscribirte y acompañarnos en nuestra próxima entrega. Hasta entonces.